Bienvenido a los libros de Yorian, los mejores resúmenes de mis libros de terror favoritos. Berenice. Mi nombre es Eagius. Nací, viví y me perdí para siempre entre los muros vetustos de una casa antigua, más parecida a un sueño enfermo que a una morada humana. Allí vine al mundo. Allí murió mi madre. Allí crecí encerrado en una biblioteca que parecía no tener principio ni fin, rodeado de libros que hablaban de reinos celestiales, tormentos eternos y paradojas de santos y herejes. Desde muy pronto supe que mi vida no transcurriría entre los hombres, sino entre los pasillos sombríos de mi propia mente. No he sido nunca un hombre normal. Lo que otros llaman pensamiento, en mí, fue una fiebre. No meditaba, me obsesionaba. Podía pasar horas enteras mirando una sola mancha de luz sobre el tapiz, un renglón de un libro, una brasa moribunda en la chimenea, repitiendo una palabra simple hasta que perdía sentido, hasta que no quedaba nada más que su sonido hueco, como un eco dentro del cráneo. Era una enfermedad de la atención. Una especie de monomanía. No razonaba con los objetos. Los acercaba, los rodeaba, los devoraba con los ojos del espíritu hasta quedar cautivo en ellos. En la misma casa creció Berenice, mi prima. Ella era todo lo que yo no era. Ágil, luminosa, vital, como una figura de los jardines encantados con los que soñaban los poetas. Yo vagaba entre pergaminos y sombras. Ella corría por las colinas, respiraba el aire, reía sin miedo al tiempo. Cuando la evocaba en aquellos días primeros, la veía como un ser casi irreal, una ninfa entre fuentes, una aparición entre la niebla. Y sin embargo, nunca la amé como los mortales entienden el amor. Para mí, era más idea que persona, más abstracción que carne. Entonces la enfermedad cayó sobre ella. Como un viento tórrido que deshace las hojas, algo inevitable fue marchitando su belleza. Sus formas suaves se volvieron angulosas. Su mirada se extravió. Su carácter se volvió extraño, ajeno, como si una voluntad desconocida hubiera ocupado su cuerpo. Entre todas sus dolencias, la peor era una especie de epilepsia que la arrojaba de cuando en cuando a un trance terrible, una inmovilidad semejante a la muerte, de la que despertaba de forma brusca, como arrancada por la fuerza de otro mundo. Mientras Berenice se transformaba, mi propia mente se hundía más en la singular vorágine de la obsesión. Ya no era solo un hombre ensimismado, era un espíritu atrapado en minucias, el borde de una página, la textura de un tapiz, una frase teológica repetida sin fin. Mi razón, me decían, se tambaleaba. Yo sabía que no había desaparecido, pero también sabía que ya no me pertenecía del todo. Fue en ese estado cuando, un día gris, Berenice entró en mi biblioteca. La luz era incierta, el aire denso. Ella se alzó ante mí como una figura espectral, envuelta en telas pálidas. Su antigua gracia sustituida por una demacración cruel. Sus cabellos, antes negros, caían en rizos descoloridos, como hilos de un oro enfermo. Sus ojos, opacos, sin vida, parecían no ver. Y entonces, mientras la miraba, mientras mi mente vibraba con ese viejo vicio de fijarse en un solo detalle, lo vi, su sonrisa, o más bien lo que contenía esa sonrisa, los dientes. Largos, estrechos, perfectos, de una blancura insoportable. El contraste entre esa boca de marfil y el resto de su figura consumida era tan violento que mi espíritu se quebró en ese punto exacto.
Desde ese momento, todo lo demás se borró. Berenice dejó de ser Berenice. El mundo dejó de ser mundo. Solo existían los dientes. Los veía en todas partes, flotando en la oscuridad, marcados en el aire, impresos en mi conciencia. No pensaba en su rostro, en su voz, en su enfermedad, solo en esa hilera de piezas blancas. Les atribuía una especie de vida propia, de expresión silenciosa. Llegué a creer, en mi delirio, que cada diente era una idea, un ideal, y que si pudiera poseerlos, arrancarlos del tiempo y del cuerpo, quizá mi espíritu hallaría descanso. Se habló entonces de boda. En un momento de extraña lucidez y absurda debilidad, pedí la mano de Berenice. Ella, que aún me amaba desde algún rincón de su ruina interior, aceptó. Pero antes de que la reunión pudiera consumarse, la enfermedad la abatió de nuevo. Una mañana cayó en un trance más profundo que los anteriores. Por la tarde, la casa entera susurraba. Había muerto. Prepararon el cuerpo con prisa, cavaron la tumba, organizaron el entierro. La noche cayó como un paño pesado, y lo demás se disolvió en una niebla de recuerdos rotos. Solo sé que desperté, horas o días después, en la biblioteca. La lámpara seguía encendida. Mi ropa estaba manchada de lodo y algo más oscuro. Entre mis dedos, semicerrados, había rastros de sangre y marcas que parecían uñas humanas. El corazón me latía como si quisiera escapar por la boca. No podía recordar con claridad, pero un grito agudo, femenino, aterrador, resonaba aún en mis oídos. Sobre la mesa, junto a la lámpara, descansaba una pequeña caja que pertenecía al médico de la familia. No comprendía por qué estaba allí, por qué su sola visión me hacía temblar. En un libro abierto, una frase subrayada hablaba de visitar la tumba de la amada para aliviar las penas. Al leerla, un frío antinatural recorrió mi espalda. Un sirviente entró entonces, pálido, tartamudeando. Habló de un alarido en la noche, de la familia corriendo al cementerio, de una tumba violada, de un cuerpo amortajado, desgarrado, aún tibio, aún vivo, exhalando un soplo tenue. Berenice. Señaló mi ropa, cubierta de tierra y sangre. Señaló una pala apoyada en la pared. Yo, enloquecido, me lancé hacia la caja de la mesa. Mis manos temblaban tanto que se me escapó. Cayó al suelo y se abrió en 1000 fragmentos. De su interior rodaron varios instrumentos de cirugía y algo más. 32 pequeñas formas blancas, de aspecto de marfil, tintadas de rojo en algunas aristas, se esparcieron por las baldosas como un puñado de huesos de un juego macabro. 32 dientes, los dientes de Berenice.